Comentaba José, el objetivo de la jornada de hoy es una presentación, digamos, oficial de IPRUMA, de esta nueva plataforma que se ha creado en la OTRI, plataforma para la valorización de resultados de investigación, que ya hemos, digamos, movido un poco a modo de prueba piloto con algunos investigadores que se han prestado a ello y que ahora por fin, bueno, pues ya se viste de largo y pensamos que puede estar lista perfectamente para ser usada por toda la comunidad universitaria. En cualquier caso, siendo una herramienta de desarrollo interno, está totalmente abierta a correcciones, a mejoras y ampliaciones, con lo cual desde ya os invito a que cuando la uséis no solo utilicéis los recursos o solicitéis los servicios que a través de IPRUMA canalizamos, sino que también, bueno, nos transmitáis vuestro feedback, cualquier tipo de sugerencia o mejora, cualquier error que detectéis, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, a ver, lo primero que tendremos que tener claro, que creo que es necesario para contextualizar IPRUMA, es qué es valorizar resultados de investigación, ¿de acuerdo? Bueno, pues valorizar, como ya me habréis escuchado alguna vez en alguna de las jornadas que he dado dentro del ciclo de jornadas de la OTRI, valorizar es aumentar el valor de algo, ¿no? Todos los resultados que generamos en la universidad tienen un valor X, pero ese valor es variable en función de cómo lo gestionemos. Y nuestro objetivo, y IPRUMA viene a ayudarnos a hacer eso, es aumentar el valor de ese resultado, más allá del que ya tiene por sí mismo. Una de las funciones, si no la más importante, del área de propiedad intelectual e industrial, de la que, entre comillas, soy responsable, es precisamente la valorización de resultados de investigación utilizando o gestionando los derechos de propiedad intelectual e industrial que se puedan asociar a dichos resultados. Pero la valorización va más allá de esta modalidad o de esta vía de aprovechamiento y también va más allá del servicio del que estamos hablando, ¿no? Así, por ejemplo, es posible valorizar capacidades implementando servicios que pueden ser comercializados a través de convenios o de contratos artículo 60 LOSU, ya sabéis, los antiguos contratos artículo 83 de la LOU, que ahora ya desde hace apenas unas pocas semanas hemos tenido que renombrar. También se pueden valorizar capacidades empaquetándolo en forma de productos o servicios y constituyendo o promoviendo la creación de empresas basadas en el conocimiento o de empresas basadas en tecnología. Y, por supuesto, también se pueden valorizar los resultados mediante su difusión. Es obvio que generar un resultado y guardarlo en un cajón le da un valor mucho menor del que tiene ese resultado cuando se comparte con la sociedad, con la comunidad científica, etc. IPRUMA pretende, digamos, contemplar todas estas vías de valorización, no solo la asociada directamente a lo que sería típicamente patentes, ¿de acuerdo? Este es el proceso o el esquema de la valorización de resultados que se sigue en cualquier universidad, en cualquier organismo público de investigación, incluso yo añadiría que en cualquier pequeña empresa que tiene, digamos, no tiene capacidad de explotar aquello que genera, ¿de acuerdo? Hay una serie de etapas, 5 numeradas: identificación, evaluación, protección si esa evaluación es positiva, marketing, tratando de lograr una transferencia o la digamos, o el encuentro con socios o inversores, y esa etapa última, que si todo ha ido bien, culminará en esa transferencia, ¿de acuerdo? Pues IPRUMA trata de canalizar y centralizar todo lo que tiene que ver con las etapas de identificación y evaluación, mientras que las restantes etapas, protección, marketing y transferencia, se gestionan a través de Situe, que es una plataforma también de la OTRI interna, de uso interno, ¿de acuerdo? Y, bueno, está contemplada cierta integración entre IPRUMA y Situe. Además, como digo, IPRUMA es un desarrollo propio, con lo cual el grado de integración entre nuestras herramientas, bueno, pues se espera que evolucione. Añadir que el procedimiento, digamos, o el flujo de procesos que se siguen a través de IPRUMA están totalmente alineados con lo que es el reglamento de gestión y de protección de resultados de investigación de la Universidad de Málaga, y hay varios momentos en los que precisamente esto se pondrá de manifiesto a lo largo de la exposición, ¿de acuerdo? Bueno, ya sin más dilación entraríamos en lo que sería IPRUMA, ¿no? Ahí os pongo el enlace y, en principio, nuestra forma de acceder como usuarios a IPRUMA, o en nuestro caso como técnicos, hay dos interfaces, digamos, y dos roles que se distinguen dentro de IPRUMA: el rol de usuario y el rol de técnico OTRI, que atiende las demandas o las solicitudes del usuario. En cualquier caso, todos entraríamos con nuestra clave y contraseña IDUMA, ¿de acuerdo? Pulsaríamos en
En el acceso al servicio de IDUMA hay identificación y contraseña y ya estaríamos dentro. En este caso, mi compañera Sofía se ha prestado como colaboradora para hacer, digamos, las veces de usuario. Lo que vais a ver no es una presentación en tiempo real. Ha sido, bueno, lo que hemos montado es una secuencia de capturas de pantalla para que sea, digamos, un tutorial bastante intuitivo. De hecho, pensamos que ya es bastante intuitiva la aplicación, pero estamos seguros que con esta colección de capturas de pantalla, más las explicaciones que se van a dar durante la charla, bueno, pues hará muy sencilla la gestión y utilización, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, identificaré, igual que ahora mismo identifico que estoy en el interfaz de usuario, que será cuando aparezca Sofía rodeada con un circulito rojo, también identificaré cuando pasemos a la interfaz del técnico, lo que recibe o ve el técnico o lo que hace el técnico, ¿no? Para que veáis el flujo completo entre ambas partes. Luego aquí veis que hay diferentes opciones que se abren para gestionar ese resultado de investigación que habéis generado y hay una primera opción, digamos, nuclear, que sería la valorización, que es precisamente, sobre todo está enfocada a su aprovechamiento en base a protección jurídica, derechos de propiedad intelectual, industrial, etcétera, pero como luego veréis, deriva o puede derivar en otras vías de valorización. También tendríamos la opción de directamente solicitar una difusión, señalar que estamos hablando de difusión de resultados asociados o frutos de actividades de transferencia. Hablamos de contratos con empresas, proyectos en colaboración con empresas, proyectos europeos, proyectos colaborativos, programas, prueba de concepto, etcétera. Este tipo de proyectos. No hablamos de proyectos de investigación, ¿de acuerdo? Aquí hablamos de difusión en el ámbito de la transferencia y no en el ámbito de la investigación, digamos, más pura, ¿no? Y hay un tercer bloque, una tercera opción, que es la autoevaluación a la que fundamentalmente se ha referido José Aldana cuando ha hecho la presentación de la, de la charla de hoy, ¿de acuerdo? Que es aquí precisamente donde es cierto que vosotros podéis experimentar y, digamos, sondear las posibilidades de diferentes resultados, resultados que tengáis ya o resultados que podáis tener, ¿vale? Es una vía de experimentación que luego veremos en mayor detalle y que además permite precisamente también, como comentaba José, el salto a la valorización. Es decir, si yo me realizo una autoevaluación y ese resultado que someto a autoevaluación finalmente me parece que es susceptible de valorización real, hay un momento en el que podré saltar directamente y convertir esa autoevaluación en valorización, ¿de acuerdo? Luego tenemos diferentes iconos, atajos y operadores en la, digamos, lo que es la pantalla, ¿no? Por un lado, tenemos la opción de solicitar ayuda para el caso de que, bueno, no nos aclaremos con alguna de las funcionalidades, echemos algo en falta, hay algún tipo de problema. Si, por ejemplo, hacemos clic en el icono, digamos, en el botón de ayuda, se nos activaría una vía de contactar con la OTRI que dispararía un correo electrónico, ¿vale? Señalaría la fecha en la que se está solicitando esa ayuda y el correo electrónico iría a la dirección general de OTRI. Subsidiariamente, desde luego, podéis recurrir directamente a patentes@oma.es vía correo electrónico, pero la intención de IPRUMA, uno de sus objetivos, es que se canalice y centralice todo a través de la plataforma, ¿de acuerdo? No, el correo electrónico, evidentemente, es lo que hemos venido usando y seguiremos usando, pero queremos que en todo lo posible todo se realice a través de IPRUMA, que, como veréis, ofrece las suficientes funcionalidades como para dejar el correo electrónico para casos, digamos, más puntuales. Ese icono, por ejemplo, nos permite chequear, estamos en la interfaz de usuario, si tenemos alguna autoevaluación pendiente, es decir, iniciamos algún proceso de autoevaluación de algún resultado y lo dejamos aparcado. Bueno, aquí podríamos ver el listado de autoevaluaciones que hemos iniciado o que hemos incluso finalizado. Igual para el caso de valorizaciones, que como podéis ver ahí, bueno, en lo posible he evitado mostrar todo dato, digamos, sujeto a la Ley de Protección de Datos, pero hay 4 valorizaciones abiertas a día de hoy, ¿de acuerdo? Y ahí aparecerían los datos identificativos de cada una de esas valorizaciones. Luego, con el caso, con el ejemplo práctico que vamos a ver hoy, veremos el contenido real de alguna de ellas, ¿de acuerdo? Pero de una que hemos simulado con Sofía como usuaria. También podemos chequear las difusiones que tenemos pendientes y luego hay una herramienta de mensajería que, como veréis, bueno, no deja de ser una especie como de chat o de WhatsApp integrado en la aplicación que nos va a resultar de gran utilidad, como veréis a lo largo de la presentación. Igualmente tenéis la opción de directamente acceder a la web de la OTRI de la Universidad de Málaga para ampliar información o para directamente contactar
con técnicos de las diferentes áreas, digamos, contratos, proyectos colaborativos, proyectos europeos o el área de propiedad intelectual industrial. En el margen izquierdo tenéis también un menú que es colapsable, como podéis ver, para ampliar, digamos, la visibilidad de lo que sería la ventana principal, y en la que también tenemos acceso directo a los diferentes servicios u opciones de gestión de nuestros resultados, ¿de acuerdo? Pues, por ejemplo, si clico en el desplegable de autoevaluación, puedo acceder tanto al listado de las que tenga gestionadas, como iniciar directamente una nueva solicitud de autoevaluación que, como digo, sería, como decía también José, sería privada en la medida que vosotros no decidáis hacerla pública y compartirla con nosotros. Igual ocurriría con valorización e igual ocurriría con difusión. Y también aquí tenemos un acceso directo a la solicitud de ayuda. iPruma funciona con todos los navegadores en principio. Yo, por ejemplo, utilizo mucho Firefox, pero es importante que sepáis, porque nos hemos cuidado de que precisamente para dichos sistemas que figuran ahí, Google Chrome y Microsoft Edge, pues funcione en principio de forma optimizada. Así que nuestra recomendación sería que utilizarais cualquiera de esos navegadores, pero ya os digo que en principio, salvo a lo mejor algún bug que se podría detectar, no lo sé, podéis utilizar otros navegadores. Vamos a ir viendo cada una de esas opciones. No sé si van a surgir preguntas, pero a priori casi preferiría, por lo menos, hacer preguntas, digamos, o agrupar las preguntas por bloque, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver en un primer bloque cuál sería la secuencia de una valorización de un resultado, y si queréis, justo en el momento en el que vayamos a probar o a ilustraros cuál sería otra opción, que sería, por ejemplo, la autoevaluación, pues podemos atender alguna cuestión que surja directamente con el proceso, ¿de acuerdo? Y si no, pues obviamente al final quedamos pendientes del ese turno de preguntas y, por supuesto, tras la jornada somos plenamente accesibles. Entonces, bien, veamos cómo se gestiona una valorización de un resultado de investigación de I+D+I a través de iPruma. Bueno, utilizando, por ejemplo, ese, digamos, menú de la zona izquierda, también lo podríamos hacer directamente aquí. Vamos a iniciar esa solicitud. Y un primer mensaje importante que nos sale es que si tardamos demasiado o dejamos, digamos, mejor dicho, inactiva la aplicación durante un tiempo prolongado, en principio se ha fijado 30 minutos, ¿de acuerdo? Y no hemos tenido la precaución de guardar los datos que hayamos metido, que ahora veremos que tenemos la opción de ir guardando borradores, ¿de acuerdo? Es decir, no necesitamos cerrar completamente toda la secuencia en cada parte del flujo, pero sí es cierto que si transcurren esos 30 minutos y no le hemos dado al botón guardar, perderemos todo lo que hemos introducido, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, este aviso va a salir siempre que iniciemos o editemos cualquier solicitud, ya sea de valorización, de autoevaluación o de difusión. En el lado derecho de la pantalla se nos va a explicar en qué consiste el servicio, estamos hablando ahora mismo de valorización, y también se nos va a indicar cómo, de una forma muy sucinta, cómo se debe proceder para realizar esa solicitud, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, pues se señala explícitamente que hay que se puede guardar un borrador, ¿de acuerdo? Y que también existe la opción de formalizar la petición enviándolo a la OTRI. Ahí, en algunas páginas veréis que el contenido vertical puede ser significativo, y siempre en el momento en que descendáis suficiente a lo largo de la página, os aparecerá la opción de retornar a la parte superior de la página. ¿Qué información hay que aportar en esta primera solicitud de valorización? Bueno, en realidad son 6-7 campos muy sencillos, ¿de acuerdo? Todos estos campos que veis son de texto libre, no hay ni un mínimo ni un máximo, creo recordar, o al menos si hay un máximo razonable, más que suficiente para la información que en esta fase de la valorización se baraja, ¿de acuerdo? Y bueno, pues podéis ver también que hay asteriscos al lado de algunas de las secciones o de los aspectos que hay que cumplimentar, y que evidentemente quiere decir que son aspectos obligatorios a contar. Y de hecho, en el caso, por ejemplo, de los otros autores, en principio se asume que yo soy el usuario, yo soy autor del resultado, pero si es un resultado en colaboración con otras personas, procederá a incluirlas aquí. Y si es el caso de que solo soy yo el único autor, pues aplicaríamos el ninguno. Se nos va a exigir que se cumplimente eso precisamente como vía de control de que no hemos olvidado, ¿de acuerdo?, cumplimentar este apartado. Se nos explica un poco cómo debe, en qué formato, veréis debajo de cada ventana o encima de cada ventana, en qué formato se debe de introducir la información para que sea perfectamente procesada por la herramienta. Y bueno, lo que os digo,
qué otros autores, que eso va a tener implicaciones a la hora de ver si hay una copropiedad o una cotitularidad del resultado, información directamente sobre el resultado, aquí nos referimos a una descripción, en qué consiste, de qué se trata. Hay un apartado de origen, donde tenemos que decir, bueno, si ha surgido fruto de algún tipo de colaboración, con alguna financiación especial, en algún contrato, etcétera, para también dirimir aspectos relacionados con la propiedad. Ventajas, es decir, bueno, vale, el resultado consiste en esto, pero ¿qué aporta respecto del estado de la técnica? Porque esto va a ser evidentemente muy importante a la hora de valorar el potencial de comercialización. La financiación, que entronca un poco con ese origen, porque también hay entidades que sin participar directamente en lo que es la generación del resultado, por el mero hecho de financiarla, sí adquiere derechos de propiedad al respecto de ese resultado. Y también aspectos referidos a la divulgación, que, como ha citado José, son especialmente relevantes en materia de patentes. Es decir, las publicaciones previas a los registros de solicitud de patente, en principio, anulan la posibilidad de obtener una patente válida porque se incumple el requisito de novedad. Para otras modalidades, no es el objeto hoy entrar en detalle en las distintas modalidades, pero para modalidades como derechos de propiedad intelectual, la divulgación más bien es lo contrario. Genera una prueba que nos puede ser útil, de hecho, a la hora de acreditar que somos autores de esa obra, ¿no? Un software, un cuestionario, etcétera. Aspectos relacionados con la comercialización. El usuario debe, digamos, de vender el resultado, en el sentido de que debe de identificar por qué ese resultado puede ser atractivo en la medida de lo posible, incluso si conoce entidades que pudieran estar interesadas o podrían participar en esa comercialización. Y luego hay un campo no obligatorio de observaciones en el que se puede señalar todo aquello que no tiene cabida en los apartados previos, ¿de acuerdo?, para completar toda la información. Como veréis, son 6-7 campos de texto libre, que con eso, digamos, tendríamos la opción de solicitar una primera valoración de esa solicitud de valorización, ¿de acuerdo? El sistema ofrece dos opciones: la opción de guardar ese borrador que os he dicho, que es relevante a efectos de que no perdamos la información. Aquí veréis que no es demasiada la información a introducir y que a lo mejor en 30 minutos habéis terminado de sobra, o igual no. Y luego hay una opción de guardar y enviar, que sería ya la que directamente enviaría a la otra y notificaría a la otra, y que hay una solicitud expresa de valorización. Cuando yo le doy a guardar y enviar y no he cumplimentado uno o varios apartados, IPRUMA lanza un mensaje de aviso. Y en este caso, por ejemplo, como lo he hecho sin haber cumplimentado ningún apartado, me señala que tengo que revisar el contenido de todos esos apartados en los que no he dado ninguna información. Es decir, no se puede enviar una solicitud de forma fehaciente o de forma definitiva si no se han cumplimentado todos los apartados que son obligatorios y que vienen identificados con el asterisco rojo. Bueno, simulemos que hemos cumplimentado una solicitud de valorización, ¿de acuerdo? No he puesto un caso real, como podéis ver. He utilizado, bueno, pues texto, digamos, ficticio. Sí he marcado, por ejemplo, el tema del ninguno para que lo tengáis presente. Es decir, cuando sea una valorización de algo que yo en solitario he generado, es importante que cumplimentéis este apartado marcando ninguno. En cualquier caso contrario, tendréis que indicar que otras personas han participado con vosotros. Guardaría el borrador, ¿de acuerdo? Una vez que lo he cumplimentado, podría guardarlo y enviarlo, pero nos interesa que veáis las funcionalidades, así que una primera acción va a ser guardar ese borrador, y eso nos lleva directamente al listado de solicitudes de valorización que hemos generado, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver los códigos de valorizaciones que están ahora mismo en curso, pero que se ha anonimizado toda la información asociada. Y aquí está precisamente este borrador de solicitud de valorización que hemos creado utilizando como usuaria a Sofía Trapero. Aquí hay una serie de campos que nos indican, bueno, pues por ejemplo, que no se ha enviado todavía, es decir, es un borrador. De hecho, aquí también se explicita que es un formato de borrador, ¿de acuerdo? No ha sido enviada. Y desde el propio listado podemos editar la solicitud o borrar la solicitud, ¿de acuerdo? Si le damos a editar la solicitud, volveremos, como siempre, a encontrarnos con el mensaje que nos recuerda que todo cambio que realicemos, si no lo guardamos y si la aplicación permanece inactiva demasiado tiempo, no se guardará, se perderá, ¿de acuerdo? Se quedaría el borrador en el estado previo a la edición. Tenemos la opción de imprimir, ¿de acuerdo? Todo lo que vamos a utilizar son formularios, digamos, web, formularios online,
pero hemos querido cuidar la opción de poder descargar en un repositorio, en el repositorio de cada usuario o en el repositorio de trabajo del técnico que gestione esa solicitud, pueda generar documentos, digamos, de eso en base a esos formularios web, ¿de acuerdo? Así sería como se vería la solicitud, ese borrador actualmente, de este ejemplo de solicitud de valorización que estamos utilizando para ilustrar el servicio, ¿de acuerdo? Bien, no lo hemos editado porque estaba todo cumplimentado, le damos a guardar y enviar y de esta forma llegará, ¿de acuerdo? Ya veis que se modifica, ya no habla de borrador, sino que directamente habla de valorización y fijaros que directamente habla de que ya está en trámite. Este icono ahora lo que nos permitiría sería visualizar la solicitud, pero no nos permitiría modificarla. Para modificarla tendríamos que crear una nueva, ¿de acuerdo? Ya perdimos la opción una vez que le dimos a guardar y enviar. Hay otros iconos, obviamente, nos permiten en cualquier momento volver a la página principal, donde están todas las opciones de autoevaluación, valorización y difusión, y también directamente desde el listado de solicitudes, en este caso valorización, pero igual en autoevaluación o en difusión, podemos crear una nueva solicitud. No necesitamos ir a la ventana o a la pantalla de inicio de IPRUMA. Ahora saltamos a la interfaz del técnico. En el caso de las valorizaciones, de las solicitudes de valorizaciones, van a llegar a los técnicos del área de propiedad intelectual industrial. En este caso, yo he sido el técnico que ha abierto, digamos, esa solicitud y por eso va a figurar mi nombre en todo momento ahí arriba. Comentaros que cada vez que hay un envío de información entre el usuario y la OTRI y viceversa, desde la OTRI hacia el usuario, va a llegar un aviso de correo electrónico, tanto al usuario como a la OTRI, indicando que ha habido movimiento, ¿de acuerdo? Y especificando el tipo de movimiento. Se ha recibido una solicitud de valorización, ese mensaje, como podéis ver, no solo ha llegado a OTRI, sino que también ha llegado a patentes@oma.es. Ese correo, evidentemente, lo recibo yo, pero también todas mis compañeras del área de propiedad intelectual industrial y, accediendo a IPRUMA, me encontraría precisamente, ¿vale?, donde hablábamos. Efectivamente, yo hago en el icono de valorizaciones abiertas y me sale una solicitud de valorización cuya usuaria es Sofía Trapero con este código a fecha tal que está en tramitación. Yo puedo acceder directamente al contenido de la solicitud de valorización haciendo clic en ese desplegable y me encuentro con el contenido de esa solicitud. Arriba hay una serie de comandos, ¿de acuerdo? La opción de volver atrás. Es sencillamente un volver atrás, no un volver al inicio, sino volver a la pantalla anterior. También tengo la opción de escribir mensajes, de interaccionar con la usuaria. Lo puedo hacer tanto a través de aquí como del apartado derecho, donde se van a ir, de hecho, si hubiera correos electrónicos, mensajes intercambiados, aquí se irían listando los mensajes que se han intercambiado, ¿de acuerdo? Aparecería como un pequeño chat lateral. En el caso de que hagamos, digamos, uso de la herramienta, señalar que vamos a tener la opción de compartir archivos, lo cual es muy útil a la hora de ampliar información o solicitar algún tipo de aclaración. Tanto el usuario como el técnico puede enviar al otro archivos que faciliten, completen la solicitud o la aclaren, ¿de acuerdo? Existe la opción de devolver al usuario la solicitud, bueno, pues por algún tipo de error importante o de algún aspecto en concreto que haga la solicitud no evaluable directamente, que no tenga sentido tratar de complementarla utilizando el servicio de mensajería, pues directamente se podría devolver al usuario, habría que indicar el motivo de esa devolución y también nos permitiría, como en el caso de los mensajes, incorporar archivos, ¿de acuerdo? Y tened en cuenta que el objetivo de esta solicitud ahora es que el técnico asignado la evalúe y emita un informe al respecto. Un informe que puede ser positivo o puede ser negativo. ¿De acuerdo? En cuanto a los estados de tramitación de la solicitud, pues efectivamente ahora mismo estaría en trámite, pero dependiendo, por ejemplo, si la devuelvo al usuario, pasaría a estar pendiente de usuario. El informe positivo, digamos, determinaría una aceptación de la solicitud de valorización, el informe negativo, por contra, una denegación, y, bueno, tengo la opción de cerrar, digamos, la solicitud. Hay una serie de pestañas adicionales a lo que sería la solicitud, ¿de acuerdo?, que son, digamos, propias del interfaz del técnico. Es decir, el técnico tiene un módulo repositorio en el que puede subir documentación que le sea de utilidad
en relación con esa solicitud de valorización, ¿de acuerdo? Podemos aportarlos todos y tenerlos junto a la solicitud de valorización que estamos analizando. Y también hay una pestaña de datos, también específica para el uso por parte de los técnicos, que precisamente nos va a permitir integrar en cierta forma Ipruma con Situe, ese otro servicio, esa otra plataforma que os comentaba, que sí es de uso interno y en el cual nosotros registramos todo lo que es ya la protección del resultado, la transferencia, etcétera, ¿de acuerdo? Hay otros comandos, algunos de ellos no son visibles sencillamente porque en esta fase del proceso todavía no hay un informe que ver. Cuando lo emitamos ya habrá un informe que ver. No hay una declaración, que es el paso siguiente a la solicitud de valorización, y ahora lo veréis. Y podrá haber en su momento, una vez en todo caso, que se deniegue la solicitud o que se rechace ese informe negativamente, el usuario tiene la opción de presentar alegaciones, ¿de acuerdo? Y se abriría, digamos, un intercambio de impresiones que podría en un momento dado ser escalada para que un tercero, digamos, decidiera al respecto de, bueno, de la disparidad de opiniones entre la OTRI y el usuario. Bien, imaginemos que la solicitud, la información que nos proporcionan es completa, satisfactoria y que, en principio, informamos positivamente esta solicitud de valorización. Este sería el contenido del informe que tendríamos que redactar y que llegará al usuario, ¿de acuerdo? Hay un primer apartado, también de texto libre, identificación del resultado, en el que el técnico resumirá la información que ha recibido del usuario para identificar el resultado, no propiamente dicho, para eso. Y luego hay diferentes apartados. Por ejemplo, hay una evaluación preliminar sobre la propiedad del resultado y se distinguen básicamente tres opciones. La propiedad del resultado puede ser 100% de la universidad, puede ser de la universidad en colaboración con otras entidades o puede no ser de la universidad. Evidentemente, hablando de un informe positivo, en principio querrá decir que la universidad es 100% propietaria o al menos copropietaria de ese resultado. En el caso de que la universidad no fuera propietaria, el informe sería negativo, pero sencillamente no porque el resultado no sea valorizable o no lo merezca, sino porque la universidad no estaría legitimada para valorizar un resultado de la que no es propietaria. Sí es cierto que en ese informe negativo, en caso de que se marcase esta opción, por ejemplo, en relación con un contrato que surja, en un resultado que surja de un contrato artículo 60 LOSU en el que se haya convenido que la propiedad de los resultados de la empresa, pues la titularidad no será de la universidad, pero podremos, y de hecho lo haremos en un siguiente apartado, ofrecer al usuario la posibilidad de contactar con la empresa por si ésta realmente al final no estuviera interesada en el resultado, la universidad pudiera recuperarlo y en su caso sí podríamos valorizarlo, ¿de acuerdo? Otro siguiente apartado sería sobre la forma o las posibles opciones de protección del resultado, ¿no? Y básicamente de lo que se trataría es de identificar si ese resultado es susceptible de tener derechos de propiedad intelectual asociados, derechos de propiedad industrial, por ejemplo, patentes asociados, o que fuera objeto potencialmente de estar sometido a secreto industrial. Un mismo resultado puede cumplir incluso con las tres opciones, ¿de acuerdo? Así como estas tres condiciones son, digamos, autoexcluyentes, lógicamente, sí podría haber un resultado que tuviera una componente que fuera protegible de patente, que tuviera una componente que llevara aparejado derechos de propiedad intelectual y que incluso, si no ha habido ninguna divulgación relevante, se pudiera mantener, si no completamente, parcialmente bajo la figura del secreto industrial. Y un último apartado que sería la evaluación sobre el potencial de comercialización del resultado. Dicho de otra forma, de qué vías, de qué modalidades podríamos servirnos para obtener un mayor beneficio de ese resultado, ¿de acuerdo? Y podríamos determinar a lo mejor que ese resultado sería susceptible de constituir un servicio que pudiera ser comercializado vía artículo 60 LOSU, o que ese tipo de servicio de resultado podría dar lugar a un producto que podría ser el modelo de negocio de una empresa basada en el conocimiento o en la tecnología creada en el seno de la universidad. O podría ser el caso de que ese resultado fuera básicamente objeto de patente, en cuyo caso la comercialización sería vía cesión o licencia, ¿de acuerdo? Y en el caso de que no aplicara, o en paralelo a que puedan aplicar, también en este caso, diferentes modalidades de valorización, podría ser objeto de difusión en medios de comunicación y en redes sociales. Y esto entroncaría, lo comentaríamos aquí, igual que la opción de contactar con una empresa que fuera propietaria original de los resultados, eso entroncaría con que desde aquí podríamos lanzar una solicitud de difusión de resultados, que es ese otro servicio que hemos implementado
por defecto también en origen en IPRUMA. Bueno, hemos cumplimentado ese informe positivo, la universidad sería propietaria íntegra de los derechos, estaríamos hablando de un resultado susceptible de protección vía patente y que, por tanto, la mejor forma de valorizarlo sería vía cesión o licencia. Aquí añadiríamos una serie de indicaciones que fueran más allá de haber marcado sencillamente estas opciones y le daríamos a guardar. Al darle a guardar, se genera ahora sí un informe positivo, ¿de acuerdo? Y ese informe positivo saltamos ahora a la interfaz de usuario, es recibido por el usuario. Y el usuario en su listado encuentra ahora que en lugar de tener estado en trámite, tiene un informe favorable. Y tiene básicamente la opción de acceder a esa solicitud y leer, veis ahora sí que aparece desbloqueada esta opción, leer el informe que ha emitido, ese informe preliminar, digamos inicial, que ha emitido el técnico correspondiente. Le daríamos a leer el informe y accederíamos al informe tal y como se generó en la OTRI. Si volvemos al listado y entendiendo que un informe positivo nos va a interesar confirmarlo y proseguir el proceso de valorización, tendríamos la opción de confirmar dicho informe. Cuando nosotros hacemos clic en esa opción de confirmar informe, se nos abre este desplegable, que, digamos, ahora tocaría hacer una comunicación formal de resultados en el sentido del que viene regulado en ese reglamento de gestión y protección de resultados con el que os decía, IPRUMA está perfectamente alineado, y esta comunicación formal sí va a entrar en detalle en todos esos aspectos que en principio hemos resumido en 6-7 apartados, ¿de acuerdo? Bueno, pues estamos interesados en el proceso y le damos a continuar el procedimiento. Y ahora se nos abre un formulario que ya no sería una solicitud de valorización, sino que sería una declaración de invención, como os digo, en el contexto o en línea con lo que se establece en el reglamento de gestión de resultados de la Universidad de Málaga. Hay diferentes páginas. Aquí ya, como os decía, el cuestionario es más amplio, ¿de acuerdo? Luego ganará mucha más importancia que guardéis borradores a medida que vayáis generando o dotando de contenido la declaración. Cada puntito implica una página para que sepamos, digamos, dónde estamos. Hay una primera página en la que se incluyen datos generales identificativos o descriptivos de ese resultado, ¿vale? Algunos de ellos, sí es cierto, van a tener que volver a ser incluidos, otros autores, denominación del resultado, etcétera, otros propietarios, un aspecto que antes no se solicitaba de forma explícita, aquí ya sí se va a solicitar de forma explícita, y debajo de cada petición, salvo en el caso de la denominación, se nos da indicaciones de qué es exactamente lo que se solicita y en su caso, en qué formato debe de incluirse, ¿de acuerdo? En esta primera página, datos generales, hay una segunda página que ya sería información relativa al resultado, en qué consiste el resultado, para qué sirve, cuáles son sus características, palabras clave para lo que serían las búsquedas en bases de datos bibliográficas, pero sobre todo en bases de datos de patentes, que son las que habitualmente menos usa el personal investigador, simplemente porque está más familiarizado con la bibliografía científica en formato paper y congreso que con el documento de patente en sí. Y una tercera página en la que hablamos de aplicaciones y resultados. Y aquí sí quiero marcar que nos encontraremos diferentes subapartados dentro de esos apartados en los que hay un primer texto explicativo. Es decir, cuando se va a hablar o se va a solicitar información sobre las necesidades atendidas por el resultado, se explica qué es exactamente lo que se entiende o se debe de entender por necesidades atendidas por el resultado. Después se ofrecen 3 opciones, en algunos casos son 4, para que el usuario seleccione aquella que mejor encaje para el resultado que estamos valorizando. Señalar que cada opción tiene una valoración y que en principio la valoración va de menos a más. La primera opción que aparece marcada por defecto es la que tendría o aportaría una valoración menor al resultado de cara a la valorización, a digamos un ranking de valorización interno que pudiera tener el propio usuario. Habrá resultados con mayor potencial de valorización que otros, luego lo vamos a ver un poquito más en detalle. La segunda opción aportaría o significaría que el resultado tiene un mayor valor bajo este epígrafe, y la tercera más. Y luego habría que no solo seleccionar una opción, sino que justificar por qué se ha seleccionado una de esas 3 opciones, ¿de acuerdo? Y esa justificación, como podéis ver, es obligatoria. No implica que escribáis a lo mejor media página, ni mucho menos, sino que a lo mejor con unas pequeñas líneas queda claramente soportado
el por qué se justifica elegir una opción u otra. ¿De acuerdo? La siguiente página, la cuarta, se referiría a aspectos innovadores del resultado. La quinta tendría cuestiones referidas a la protección, tanto que haya protección previa como a perspectivas de protección del resultado. Grado de desarrollo, aspectos relacionados con el mercado y aspectos relacionados con el equipo investigador en sí mismo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a asumir que hemos cumplimentado toda la declaración de invención, ¿de acuerdo? Hemos puesto todos los apartados. Fijaros que vuelvo a utilizar el ninguno para el caso de que no haya otro autor y para el caso de que, en este caso también era así en el ejemplo, no haya otros titulares porque digamos, la propiedad era íntegra de la universidad. Y, bueno, importante, como os digo, haber justificado todas las opciones que hemos ido marcando y le podríamos dar a guardar y enviar. Cuando le damos a guardar y enviar, salta de nuevo la aplicación a nuestro listado de solicitudes de valorización y fijaros que ya hemos pasado de tener un informe aprobado por el propio usuario, ¿vale? Ahora ya estamos en el interfaz del técnico OTRI, que habrá recibido un mensaje vía correo electrónico, un aviso y pluma diciendo que hay una nueva declaración, ¿de acuerdo? No voy a ilustrar todo el proceso, pero básicamente eso se va a repetir cada vez que haya una transferencia de información de una parte a la otra y que ahora hay, además de ese informe positivo, una declaración, ¿vale? Bueno, yo puedo acceder a esa declaración, el contenido que le ha dado la usuaria, y tengo nuevamente tres opciones. Puedo establecer interacción, pues para aclarar, preguntar o lo que sea, mediante mensajes que pueden utilizarse, como ya digo, estas dos opciones, y tengo que informar positivamente o negativamente sobre la solicitud de declaración. Es decir, el hecho de que haya dado vía libre a una solicitud de valorización con una pequeña información no quiere determinar que finalmente, a lo mejor, una vez ampliada la información, se llegue al resultado de proceder a lo mejor con una solicitud de patente, por poner un supuesto, ¿de acuerdo? Bueno, pero supongamos que toda esa información que ha complementado la que fue inicialmente proporcionada, pues es favorable, positiva, y aceptaríamos esa declaración. Y ahora la declaración ya aparecería como aceptada. Volveríamos a la interfaz del usuario, a quien le habría llegado también un mensaje y en cuyo listado esta valorización que tenía un informe positivo y que ha tenido una declaración evaluada positivamente, estaría en estado de solicitud aceptada. Y ahora se le plantearía la opción de cuál sería el siguiente paso, cómo proceder. Bueno, pues si hacemos clic en ese cómo proceder, vemos que también, digamos, en línea con lo que establece el reglamento, ahora tocaría hacer una comunicación o, digamos, aportar esta información que iba contenida en la declaración, habría que aportarla de forma oficial a través del registro general de la universidad. Pero damos la opción de que en lugar de que lo haga el usuario, como muchos de los que seguramente estáis atendiendo al webinar habéis tenido que hacer porque así se os ha solicitado, damos la opción de que incluso podáis autorizar a la OTRI a hacer el procedimiento en vuestro nombre. Uno de los objetivos también de IPRUMA, no solo en este punto se refleja, sino en otros diversos aspectos o respuestas que se emiten desde la OTRI, es que estamos tratando de ser mucho más proactivos y de simplificar en lo posible el trabajo o ciertos aspectos muy administrativos del proceso. Y este, por ejemplo, sería un gran ejemplo. En lugar de ahora nosotros dar indicaciones de que todo esto que nos habías hecho llegar, ahora nos lo tenéis que volver a hacer llegar a través del registro general. Bueno, pues eso hay que cumplirlo porque así lo establece el reglamento, pero en lugar de hacerlo vosotros, lo puede hacer la OTRI, ¿de acuerdo? Y como veis, aquí establece que para hacerlo, para elegir entre ambas opciones, es decir, aceptar que yo voy a hacer la comunicación vía registro o aceptar que la OTRI lo haga en mi lugar, debo acceder a la visualización de la solicitud. Pues de acuerdo, vamos a acceder a la visualización de la solicitud y efectivamente a la derecha de la pantalla me encuentro un poco más de detalles sobre la información sobre proceder, cómo proceder y las dos opciones, autorizar a la OTRI para que haga la presentación en mi nombre o realizar yo la presentación personalmente. Bueno, pues si seleccionáis la de autorizar a la OTRI, os saldrá un nuevo pop-up en el que tendréis que confirmar efectivamente que sí, que esa era la opción que queríais seleccionar y en cuyo caso hagáis clic, la OTRI gestionará ese registro vía registro general, valga la redundancia, e iniciará en su caso ya lo que sería el proceso de registro, de propiedad intelectual, de protección vía patente, etcétera, ¿vale? Aspectos que en principio ahora mismo no cubre IPRUMA y que sí serían gestionados vía SITUA, ¿de acuerdo? Hasta aquí lo que sería
el ejemplo de valorización o solicitud de valorización de un resultado. ¿Hay alguna cuestión así que no podáis esperar hasta el final? Si no la hay, procederíamos con... hemos visto, digamos, la parte más amplia, ¿eh? De ahora lo que viene, digamos, veréis que es mucho más sencillo y simple. Pero en principio he ilustrado un ejemplo, digamos, ideal de solicitud de valorización. ¿Alguna pregunta en principio? Bueno, bien, pues procedemos con lo que sería un ejemplo de solicitud de autoevaluación, que era el que precisamente había hecho referencia más expresa o más explícita José Aldana al presentar el proceso. Bueno, añadir precisamente que todo ese contenido de esa declaración, que son varias páginas solicitando información, efectivamente tomó como inspiración en parte el cuestionario del programa Inicia, al que hacía referencia José Aldana, pero bueno, lo hemos revisado y enriquecido bastante, no solo con el cuestionario que nosotros venimos utilizando desde hace ya muchos años, sino que ya aprovechamos la oportunidad y contrastamos otro tipo de informes de otras entidades, ¿no? Así que no es el cuestionario de Inicia, sí es un cuestionario que tiene ciertos puntos en común y que además ha sido perfectamente revisado para el caso que nos ocupa, ya que el cuestionario de Inicia básicamente es valorización de ayudas de prototipo y nosotros necesitábamos un cuestionario, digamos, más genérico, ¿de acuerdo? Bueno, ilustremos ahora lo que sería una solicitud de autoevaluación. Desde la pantalla de inicio volvemos a ser usuarios, hacemos una solicitud de autoevaluación. Como de costumbre, el recordatorio de que si la pantalla se mantiene demasiado tiempo inactiva y no hemos guardado los cambios, perderemos todo lo que hayamos seleccionado. Y ahora veréis, nuevamente a la derecha se expresa o se explica en qué consiste la autoevaluación y cómo se procede a realizar una autoevaluación de forma muy sencilla. Y luego tendríamos lo que sería en sí mismo el formulario web para autoevaluar ese resultado. Es exactamente el mismo contenido que el de la declaración de invención, pero hay una serie de particularidades o de diferencias. De una parte, aquí ya veis que hay un guardar borrador común en todos los casos, pero no hay un guardar y enviar a otro, sino que hay un botón de calcular. ¿Por qué? Porque como comentábamos, aquí el objetivo es que vosotros hagáis pruebas y valoraciones en el ámbito privado. Yo calcularé una valoración, ahora veremos por qué hablamos de cálculo, una valoración del potencial de valorización de ese resultado en cuestión, ¿de acuerdo? Y otra diferencia importante es que si bien voy a volver a tener que analizar todos los apartados y todos los aspectos que hemos comentado en la declaración de invención y seleccionar qué opción dentro de cada uno de esos apartados aplica a mi resultado, aquí no hay que justificar, ¿de acuerdo? Que a lo mejor es la parte que más tiempo puede exigir en el caso de la declaración de invención o de declaración de resultado. Aquí sencillamente yo leeré en qué consiste el aspecto a evaluar y elegiré una de las tres opciones, ¿de acuerdo? Y así cumplimentaré, digamos, este formulario web muchísimo más rápido, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque la intención, de hecho, es que sea ágil, rápido y que de esta forma vosotros, digamos, veáis atractivo valorar resultados potenciales o reales, ¿de acuerdo? Yo he simulado que ya hemos cumplimentado todos los apartados de este formulario reducido de declaración de resultados, guardaría un borrador, como en todos los casos me lleva al listado de solicitudes de autoevaluación que tengo, en este caso no había ninguna otra, porque aquí, como sabéis, como hemos dicho, es totalmente privado, luego el usuario solo va a tener en su listado lo que serían solicitudes de autoevaluación propias solicitadas por sí mismo. El estado está en borrador y si le doy a calcular, una vez que ya tengo verificada que toda la información y todas las opciones que he marcado son las correctas, si le doy a calcular, me sale una valoración, ¿de acuerdo? De una parte me va a salir, digamos, un triángulo con tres ejes en el cual se va a valorar, digamos, se valoran aspectos relacionados con el resultado, aspectos relacionados con el equipo investigador y aspectos relacionados con el mercado. Este triángulo, evidentemente, la máxima puntuación en lo que a potencial de mercado se referiría sería llegar hasta la esquina, igual para los otros casos, ¿de acuerdo? De esta forma yo tengo una forma visual de ver si mi resultado es realmente muy potente en uno o en dos o en tres de estos aspectos, de estos pilares de valoración y
también determinar en cuál de ellos a lo mejor estoy más lejos, digamos, de tener, digamos, mayor potencial. En este caso, con estos resultados obtenidos, el informe o esto llevado a texto o llevado a conclusión sería que el resultado es inicialmente valorizable y se incluiría la recomendación de que lo remitiese a la OTI para que ya sí hubiera una valorización real, ¿de acuerdo?, de ese resultado. En el caso de que las puntuaciones fueran muy negativas, habría, evidentemente, otro mensaje a modo de conclusión, pero también se le recomendaría contactar con la OTRI para ver en qué medida alguno de esos pilares, pues o bien no ha sido suficientemente valorado por el propio usuario, a lo mejor el usuario ha infravalorado algunos de los aspectos, o bien, si realmente la valoración ha sido realmente correcta, ¿qué podemos trabajar con el investigador desde la OTRI para mejorar el potencial del resultado, para ampliar sus opciones de mercado o para en un momento dado incidir en aspectos que tengan que ver con el equipo investigador? Bueno, es un resultado inicialmente valorizable y el usuario, que ahora mismo todavía está en el ámbito de lo privado, diría, bueno, voy a compartirlo porque quiero que se valorice el resultado. Ahora daría a enviar a OTRI. ¿Y qué ocurre? Bueno, pues aquí Pruma nos vuelve a saltar con un pop-up en el que nos dice todo lo que no está cumplimentado. Pero diréis, bueno, este formulario era mucho más breve, solo había que marcar las opciones, no había que justificarlas, había una serie de campos descriptivos, cierto es, pero en principio yo he cumplimentado todo lo necesario para la autoevaluación. Correcto, para la autoevaluación está toda la información aportada, pero en el momento que queremos formalizarla como valorización, como solicitud de valorización, se va a tener la necesidad, la exigencia de cumplimentarlo con lo que habría sido una solicitud de valorización, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí me aparecerá por de pronto que las opciones que marqué se mantienen y ya no las puedo modificar porque ya le di al botón de calcular y eso finaliza el formato de borrador, lo hace definitivo, pero ahora para cada una de esas opciones efectivamente se me va a exigir, es obligatorio, un comentario, un argumento, ¿de acuerdo? Que como os decía, puede ser más o menos breve en función de la necesidad y de lo que vosotros realmente dispongáis de información. Esto, evidentemente, una vez que se han cumplimentado todos estos apartados, directamente ya sería asimilado a lo que es una solicitud de valorización, que es lo que hemos visto en el primer bloque, ¿de acuerdo? Así que hasta aquí lo que sería una autoevaluación. Y vamos a ver ya para terminar un ejemplo de lo que sería una solicitud de difusión de un resultado, que también veréis que es bastante breve. Volvemos a estar en la interfaz de usuario, volvemos a solicitar una difusión desde el menú de la izquierda y, como de costumbre, un recordatorio, nunca está de más, no nos olvidemos de guardar cambios y vamos a estar a lo mejor o vamos a desatender, digamos, el ordenador durante un rato porque igual hemos metido poco o igual hemos metido mucho y lo perderíamos, ¿de acuerdo? Como en todos los casos, hay una descripción del servicio y una descripción de cómo se realiza, en este caso, una solicitud de difusión. Recordaros nuevamente que no hablamos de difusión de resultados en general, resultados de investigación, sino que tienen que estar asociados o ser fruto de actividades de transferencia. Contratos, proyectos colaborativos, proyectos europeos, proyectos del programa Prueba de Concepto, etcétera. Ese tipo de resultados, no proyectos de investigación normales, digamos. La información que se solicita, pues nuevamente vendrá etiquetada con un asterisco en el caso de que sea obligatorio y cada epígrafe pues llevará, como en todos los casos, en todos los formularios web que hemos integrado en iPruma, una explicación de qué es lo que se quiere decir con el título del epígrafe y en este caso se le pide al usuario que él sea directamente el que sugiera un título, porque el objetivo fundamental va a ser la difusión en redes sociales o en breves notas de prensa, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quién mejor que el usuario para, digamos, proponer ese título que podrá hacer de gancho y destacar y llamar la atención del lector? Evidentemente, luego, si esa solicitud se aprueba y se considera la posibilidad de hacer algún tipo de sugerencia al usuario para el titular, obviamente se interaccionaría sin más problemas. El alcance, bueno, la motivación, o sea, ¿por qué es interesante o necesario realizar esta difusión? Bueno, pues habría que justificarlo aquí, ¿de acuerdo? Una breve descripción en sí mismo de ese resultado que se va a divulgar. El apartado de otros participantes es relevante, en este caso también mucho, porque, bueno, si vamos a hacer una difusión en prensa, en redes sociales de un resultado, pero no somos los únicos propietarios de ese resultado, lo adecuado es como poco haber informado al resto de propietarios del resultado o al resto de investigadores que han colaborado en generar el resultado. E incluso podría haber un problema hasta de confidencialidad según
el marco en el que se haya generado el resultado. Publicaciones previas, que como ya veis es un apartado opcional y que tiene un poco también por objeto, entronca un poco con lo que sería el siguiente aspecto. Es decir, igual que como habéis podido ver en un primer momento en el proceso de solicitud de valorización, nosotros podíamos derivar ese resultado y proponer que en lugar de ser valorizado típicamente como patente, por ejemplo, o como registro de propiedad intelectual, fuera objeto de difusión, también en lo que sería el proceso o en el flujo de solicitud de difusión se valora o se pregunta sobre la posibilidad, a lo mejor, si todavía estamos a tiempo, de proteger el resultado. Difundirlo lo vamos a poder hacer, pero si además podemos previamente protegerlo, pues mejor. Vamos a multiplicar, aumentar el valor de ese resultado. Es una mayor valorización de ese resultado, ¿de acuerdo? Así que tanto el apartado de publicaciones como el de protección por IPR nos va a permitir valorar, oye, pues mira, igual antes de difundirlo tenemos la opción de valorarlo, su protección o su registro. Y luego, bueno, información adicional que haga falta o que se considere recomendable, ¿de acuerdo? Hay un apartado de imágenes que sí tiene una obligatoriedad parcial, y es que al menos hay que aportar una imagen. No se puede hacer ninguna solicitud o cerrar ninguna solicitud definitiva de difusión que no incluya ninguna imagen. Y también incluso se dan, digamos, requisitos en cuanto a propiedades o formato del archivo de imagen. Y muy importante que el archivo de imagen sea o bien de creación propia o sea libre de derechos. Es decir, que tenemos que tener cuidado con no utilizar imágenes que no son nuestras y que luego podrían derivar en algún tipo, bueno, pues de demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, supongamos que hemos cumplimentado todos los apartados de esa solicitud de difusión, ¿de acuerdo? Que hemos guardado el borrador y, como en todos los casos, tendremos nuestro listado de solicitudes de difusión de resultados, fechada, que está en este caso, como está en modo borrador o en estado borrador, evidentemente no ha sido enviada, y que, como hemos visto que está satisfactoriamente cumplimentada y no queremos realizar ningún cambio, ya podríamos formalizar, pasar de borrador a definitiva, lo cual conseguimos al hacer clic en el botón de guardar y enviar. Y ahora esto llegaría al técnico OTRI encargado, que en este caso, curiosamente, sería también Sofía Trapero. Ella, aparte de gestionar lo que son los proyectos colaborativos, de estar implicada en la gestión de proyectos colaborativos y en la promoción de capacidades y tecnología en diferentes eventos como Transfiere, que seguro que muchos la conocéis también por esa faceta, además es responsable, en colaboración con el Servicio de Comunicación, de lo que sería la difusión de resultados relacionados con el ámbito de la transferencia. Así que ella sería el técnico OTRI que canalizaría esa solicitud de difusión, ¿de acuerdo? Se le plantearía, como en todos los casos, diferentes opciones. Tendría la opción de interaccionar vía mensaje con el solicitante, de devolver la solicitud porque a lo mejor solo a través de mensajes no sería suficiente para realizar las modificaciones que hicieran que la solicitud fuera aprobada. Por supuesto, se puede aprobar la solicitud, se puede negar, etcétera. Bueno, pues entendiendo que toda información proporcionada es la necesaria y que no se considera que haya ningún inconveniente, pues aceptaría esa solicitud y la solicitud de difusión aparecería ya como estado actual, solicitud aceptada. Y ya se canalizaría desde OTRI a través de ese servicio de comunicación que os hemos comentado, que está, digamos, en colaboración continua con Sofía en esta faceta, en este servicio, se encargaría ya de la difusión específica que se hubiera acordado con el solicitante. Y bueno, y esto sería todo en principio, ¿de acuerdo? A día de hoy estas son las opciones y las funcionalidades que ofrece IPRUMA, que como os digo, es un sistema abierto a modificación, a mejora y ampliación, y que bueno, que esperemos que os resulte lo suficientemente atractivo e intuitivo y que en cualquier caso estamos a vuestra disposición para cualquier duda tanto de uso como de contenido, ¿de acuerdo? Así que bueno, muchas gracias.